No fue un susurro, fue un clamor silencioso que rasgó el cielo desde lo profundo de la tierra. Un hombre se inclinaba bajo el peso de un madero que no le pertenecía. Sus pasos eran lentos, pesados, como si cada uno arrastrara el dolor del mundo entero. No era un criminal, no era un traidor, pero lo trataron como si lo fuera. Las multitudes lo observaban, algunos lo escupían, otros miraban sin comprender. Nadie sabía que estaban presenciando el momento más sagrado de toda la historia humana. La escena era simple: tres cruces en un monte seco, pero en el corazón de los cielos se estaba librando una guerra invisible. No tenía apariencia ni hermosura. Nada en él atraía las miradas. Fue despreciado, rechazado, un hombre de dolores, experimentado en quebranto. La humanidad se escondió de su rostro, como quien no quiere mirar al que sufre, al que gime, al que sangra por otros. Pero él no sangraba por sí mismo. Cada herida que llevaba en el cuerpo era nuestra. Cada latigazo era el castigo que merecíamos. Cada gota de sangre, una muestra viva del amor de Dios derramado sobre la tierra. No gritó, no maldijo, no pidió justicia humana, solo caminó en obediencia total. ¿Quién hace eso? ¿Quién ofrece su vida? ¿Por quiénes lo rechazan? Isaías lo vio siglos antes, no como un mártir, sino como un cordero, no como un héroe, sino como una ofrenda viva, un siervo quebrantado por amor, porque fue la voluntad del Señor quebrantarlo, no por crueldad, sino por redención, no por castigo, sino por compasión. En ese monte, Dios no estaba ausente, estaba presente, ofreciendo al mundo su Hijo amado. No había caos, había propósito, no había derrota, había sacrificio. Cada clavo, cada espina, cada suspiro ahogado en dolor era parte del plan eterno para reconciliar al hombre con su Creador. Y si hoy estás viendo esto, no es por casualidad, es porque esa sangre sigue hablando, esa cruz sigue llamando y esa historia sigue salvando. Si sentís que esta verdad tocó tu corazón, si algo dentro tuyo se quebranta al escuchar lo que Él hizo por vos, demuestra tu amor por Dios dejando un like y suscribiéndote al canal Momento de Alabanza. Él se alegraría al ver que estás bendiciendo un canal que comparte compasión, fe y esperanza. Suscríbete y ayúdanos a seguir contando historias que sanan, que abrazan y que nos recuerdan que aún hay luz, incluso en las horas más oscuras, porque la cruz no fue el final, fue la puerta hacia la vida eterna. ¿Y si todo lo que conoces no fuera suficiente? ¿Y si lo que parece debilidad fuera en realidad el mayor acto de poder que el mundo haya visto? Isaías escribió, y el mundo no comprendió. Él vio al siervo, y nosotros vimos a un hombre más. Él vio redención, nosotros vimos fracaso, porque lo que es glorioso para Dios es escándalo para los hombres. La historia de Isaías 53 no comienza con una corona, comienza con rechazo, con desprecio, con dolor. Un hombre cargando culpas ajenas, un inocente pagando el precio que nadie más podía pagar. No fue una historia de éxito, fue una historia de entrega, de silencio, en lugar de defensa, de obediencia, en lugar de rebelión. ¿Podés imaginarlo? El santo siendo tratado como un impuro, el justo siendo juzgado por los injustos, el autor de la vida siendo sentenciado a muerte. ¿Dónde está el sentido? ¿Dónde está la lógica? La cruz no tiene lógica. La cruz tiene amor, tiene sangre, tiene propósito eterno. Y, sin embargo, muchos la miran y no ven nada. Pasan de largo, cambian de canal, cierran los ojos, porque mirar a Jesús crucificado exige una respuesta. Isaías dijo,
como raíz en tierra seca. No tenía belleza, no tenía forma deseable. ¿No es así también hoy? El mundo busca brillo, poder, reconocimiento, pero Dios se manifestó en lo frágil, en lo que parecía perdido, en lo que nadie quería mirar. Él fue despreciado, Él fue ignorado, y aún así nos amó. ¿Podés comprender eso? No esperó tu perfección, no exigió tu pureza. Él vino primero, vino cuando aún éramos enemigos, cuando estábamos lejos, cuando ni siquiera sabíamos que necesitábamos ser salvos. Él cargó nuestro quebranto antes de que nosotros lo reconociéramos. Y eso lo cambia todo. No importa cuán roto estés, no importa cuán lejos hayas ido, Él ya fue más lejos, hasta la cruz, hasta el dolor más profundo, hasta el abandono total, no para demostrar su fuerza, sino para revelarte su amor. Él fue herido, para que vos seas sanado. Él fue rechazado, para que vos seas aceptado. Él fue condenado, para que vos vivas libre. Esto no es poesía, no es metáfora, es verdad eterna. Y si lo escuchás con el corazón abierto, puede cambiar tu vida, porque Isaías no escribió para el pasado, escribió para vos, para este momento, para que sepas que hay un Salvador, y Él te espera. No lo entendimos, lo miramos, y no supimos quién era. Caminaba entre nosotros, pero nuestros ojos estaban cerrados. Parecía un hombre más, un rostro entre la multitud, pero en su interior llevaba el peso del universo. Él cargaba con nuestras culpas, mientras nosotros lo culpábamos a Él. Cada paso suyo era obediencia, cada herida era por nosotros, y aún así lo despreciamos. Lo llamamos blasfemo, lo acusamos, lo entregamos. Él no respondió, no se defendió, solo miró, con los ojos llenos de un amor que no cabe en palabras humanas. Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo la paz cayó sobre él, pero no entendimos. Pensamos que Dios lo castigaba, que era su merecido, que algo malo debía haber hecho. Qué lejos estábamos, qué ciegos nos encontrábamos. Isaías escribió que él fue como cordero llevado al matadero, como oveja que enmudece ante sus trasquiladores, y no abrió su boca. El cielo guardaba silencio, la tierra temblaba, y el Creador sufría en carne humana. ¿Dónde estás, Señor, cuando el dolor lo consume todo? Esa es la pregunta que grita el alma cuando la vida duele, cuando la fe se quiebra, cuando la esperanza parece lejana. Y ahí está Él, herido, callado, entregando su cuerpo por quienes lo niegan. ¿Dónde está Dios cuando todo parece perdido? Está allí, en medio de la oscuridad, en el quebranto, en el silencio, pero no lo reconocemos, porque esperamos un Salvador con espada, no con clavos. Esperamos gloria, no humillación. Esperamos poder, no debilidad, pero fue en su humillación donde se reveló la gloria más alta. Fue en su silencio donde habló el amor más fuerte. Fue en su muerte donde nació nuestra vida. Él tomó nuestro lugar, el inocente en lugar del culpable, el santo por los impuros, el justo por los que fallamos una y otra vez. Y todo lo hizo sin exigir nada a cambio. No pidió justicia para él, no pidió compasión, no pidió que el mundo entendiera. Solo pidió hacer la voluntad del Padre. ¿Qué tipo de amor es ese? ¿Qué clase de entrega? ¿Puede aceptar el dolor sin merecerlo? Este es el corazón del Evangelio. Esta es la profundidad de Isaías 53. No es un capítulo para leer con prisa, es una herida abierta para que veamos hasta dónde llega la misericordia de Dios. Y mientras nosotros nos alejábamos como ovejas sin pastor, Él venía tras nosotros, con cada paso hacia la cruz. No había error en su camino, no hubo accidente en su sufrimiento.
Fue todo parte de un plan eterno, un plan que incluía dolor, incluía sangre, incluía cruz, pero también incluía redención, incluía salvación, incluía perdón para todos los que creen. ¿Podés sentirlo? Ese nudo en la garganta, esa pausa en el pecho, es el Espíritu hablándote, recordándote que no fuiste olvidado, que alguien tomó tu lugar y que todavía estás a tiempo de volver. El cielo parecía cerrado, la tierra enmudecida, los ángeles no descendieron, el Padre no intervino y el Hijo fue entregado. Nadie gritó su nombre, nadie defendió su inocencia, nadie detuvo el martillo, ni detuvo la cruz. Los hombres lo juzgaron, lo golpearon, lo escupieron, lo desnudaron, y Dios guardó silencio. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se concilia un Dios justo con el sufrimiento de su siervo fiel? Él no había mentido, no había robado, no había hecho mal a nadie, amó a los pobres, sanó a los enfermos, perdonó a los pecadores, y aún así fue traspasado, fue golpeado, fue crucificado, no con justicia, sino con odio, no con razón, sino con furia ciega. ¿Qué hace Dios cuando el inocente sufre? Muchos preguntan esto cuando la vida duele, cuando la enfermedad invade, cuando la pérdida llega sin aviso. ¿Dónde estás, Señor? Esa es la pregunta que nace en la noche del alma. Una pregunta que no busca teorías, sino consuelo. Una pregunta que arde cuando el silencio de Dios parece más fuerte que su voz. Isaías lo vio, lo escribió con palabras impregnadas de lágrimas. Él sabía que el silencio de Dios no era abandono, sino propósito, porque fue la voluntad del Señor quebrantarlo, no porque lo odiara, no porque se hubiera equivocado, sino porque en ese dolor se estaba escribiendo la salvación del mundo, y nosotros no lo entendimos. Lo consideramos herido de Dios, afligido, golpeado por el cielo. Pensamos que Él merecía el castigo, que había fallado, que su sufrimiento era un castigo divino. Pero la verdad era otra. Nosotros éramos los culpables, nosotros éramos los rebeldes, y Él, el Cordero que cargó con todo. Como ovejas, todos nos descarriamos. Cada uno siguió su propio camino. Nuestra soberbia nos alejó, nuestro pecado nos cegó, nuestra indiferencia lo clavó. Y aún así, el Señor cargó en Él el pecado de todos. Silencio. Ese es el lenguaje de este momento. No hay coros celestiales, no hay voces de triunfo, solo el peso de la injusticia, cayendo sobre el único, verdaderamente justo. Él fue llevado al matadero. Como cordero, no resistió, no luchó, no suplicó. Como oveja, no abrió su boca. Este no es el tipo de Salvador que el mundo esperaba. No vino montado en un caballo, sino cargando una cruz. No vino con ejército, sino con una oración. No vino a reinar sobre un trono de oro, sino a morir sobre madera áspera. Y en esa muerte está el escándalo de la fe cristiana, porque es allí donde Dios mostró su mayor gloria, no en milagros espectaculares, no en portentos visibles, sino en un cuerpo quebrado, en un alma afligida, en un silencio que redime. ¿Podés aceptar eso? ¿Podés creer en un Dios que sangra? ¿En un Mesías que no se defiende? ¿En una victoria que parece derrota? Ese es el punto de tensión, el momento donde todo colapsa, donde la lógica humana se rompe, donde el corazón se quiebra o se endurece, porque no se puede mirar la cruz y seguir igual. O te rendís, o te cerrás, o adorás, o te alejás, pero algo en vos tiene que responder, porque la cruz no es neutra, es absoluta, es radical, es eterna. Isaías no escribió para emocionar, escribió para confrontar, para revelar que el problema no está solo en el mundo, sino en el corazón humano.
y que la solución no nace de nosotros, viene de lo alto, viene del cielo, viene del siervo que fue despreciado, para que vos seas amado. Y si hoy sentís que tu alma está en silencio, si tu fe está golpeada, si tus preguntas no tienen respuestas, míralo a Él, no a los templos, no a las personas, no a las tradiciones vacías. Míralo a Él, a ese hombre de dolores, a ese varón experimentado en quebranto, a ese Salvador que eligió no defenderse para poder salvarte, porque en su silencio está tu respuesta, en su herida está tu sanidad, en su rechazo está tu aceptación eterna. No es fácil entenderlo, no se puede explicar del todo, solo se puede contemplar y caer de rodillas, porque Él fue cortado de la tierra de los vivientes, sin justicia, sin defensa, sin honra, y aún así no maldijo, no gritó, no se rindió, lo hizo por vos, por mí, por todos, para que en su muerte encontráramos vida, para que en su sangre naciéramos de nuevo. Y aunque el mundo no lo vea, el cielo nunca dejó de mirar. Entonces el cielo habló, pero no fue con palabras, no hubo voz desde las nubes, no hubo relámpagos, ni fuego, ni ángeles descendiendo. Dios habló con una cruz levantada en la colina del desprecio, una cruz clavada entre el cielo y la tierra, como puente eterno entre un Dios santo y una humanidad caída. No fue el grito de un profeta, no fue el rugido de un ejército celestial, fue el suspiro ahogado de un hombre que eligió no defenderse. Fue la voluntad del Señor quebrantarlo. Esto no fue una tragedia humana, fue un acto divino. No fue injusticia, fue redención. Dios no perdió el control, no fue sorprendido por la maldad de los hombres. Él mismo diseñó el camino de la cruz, porque sólo así la justicia y la misericordia podían abrazarse. El Cordero fue llevado al matadero, no arrastrado, no obligado, fue en obediencia. Jesús no fue víctima, fue ofrenda, y cada gota de sangre no fue desperdiciada. Cada herida tenía propósito, cada espina era parte del plan eterno. La humanidad vio derrota, el cielo vio victoria, porque en esa cruz, colgada entre dos ladrones, se estaba pagando el precio del pecado de generaciones, no con oro, no con argumentos, con sangre pura, con amor sin condición, con una entrega que no buscaba gloria, sino reconciliación. Isaías lo vio siglos antes. El profeta escribió lo que el mundo aún no entendía. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Sí, sanados, no solo en el cuerpo, sino en lo más profundo del alma, en la culpa, en la vergüenza, en la condenación que nos alejaba de Dios. Porque ese día algo cambió, algo eterno se firmó en los cielos. El Creador miró el sacrificio de su Hijo y dijo: es suficiente, ya no hay deuda, ya no hay separación, ya no hay necesidad de más sacrificios. Él fue el Cordero final, el último altar, la única puerta. Él murió y en su muerte venció a la muerte, al pecado, a la condenación. Él venció al obedecer hasta el fin. Por eso el texto dice: verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. ¿Cómo es posible? ¿Cómo alguien quebrado, clavado, traspasado, puede ver descendencia? Porque la muerte no pudo detenerlo, porque su vida no terminó en la tumba. Isaías 53 no menciona directamente la resurrección, pero cada palabra apunta hacia ella. El fruto de la aflicción de su alma verá y quedará satisfecho. Eso no es lenguaje de derrota, es lenguaje de gloria. Dios aceptó el sacrificio y en su aceptación
Todos fuimos invitados a una nueva historia, una historia donde la cruz no es un símbolo de derrota, sino de victoria, una historia donde el dolor tiene sentido, donde el sufrimiento redime, donde el amor no se expresa con flores, sino con clavos, y ese amor aún sigue ardiendo, porque lo que ocurrió en ese monte no fue un evento aislado, fue el corazón de Dios expuesto al mundo, fue el Creador mostrando cuán lejos está dispuesto a ir para salvar lo que ama. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Él lo haría otra vez, por vos, por mí, por cada alma perdida, pero no necesita repetirlo, porque su sacrificio fue completo, perfecto, suficiente. La justicia fue satisfecha, el precio fue pagado, la deuda cancelada, y todo en silencio. Él no gritó venganza, no pidió compasión, solo dijo, consumado es. 3 palabras que resuenan en la eternidad. Todo está hecho, todo está cumplido, todo ha sido reconciliado, y ahora el velo se rasgó, el acceso fue abierto, el camino liberado. No necesitas intermediarios, no necesitas méritos, solo fe, solo rendición, solo mirar al Cordero y creer, porque el que fue desfigurado más que cualquier hombre, el que no tenía parecer ni hermosura, el que fue despreciado y desechado, hoy es exaltado. Por eso Dios lo levantó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre toda rodilla se doble. Y todo comenzó aquí, en la cruz, en ese clímax eterno, en ese momento donde la oscuridad pensó que había ganado, pero la luz venció, y esa luz sigue brillando en cada corazón que se rinde, en cada alma que cree, en cada vida que es transformada por el poder de esa sangre. La cruz sigue hablando, y su voz es más fuerte que la culpa, que el miedo, que la muerte. La cruz no fue el fin, fue el inicio de una nueva creación, y hoy esa creación te está esperando. Ahora que viste lo que Él hizo, la pregunta ya no es ¿por qué lo hizo?, sino ¿qué vas a hacer con esto? No se puede escuchar esta historia y seguir igual. No se puede mirar la cruz y permanecer indiferente, porque esa cruz te señala, te llama, te confronta, no para condenarte, sino para despertarte, porque mientras vos vivís entre rutinas, pantallas y distracciones, hay un Dios que sigue clamando desde la historia, con manos traspasadas y ojos de compasión. Él no te quiere perfecto, te quiere sincero, te quiere rendido, te quiere vivo, espiritualmente. La pregunta es, ¿estás vivo o solo respiras? ¿Tu alma late con fe o duerme en la indiferencia? Isaías escribió que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, y el Señor cargó sobre él el pecado de todos. Sí, de todos, de los que mienten, de los que odian, de los que traicionan, de los que pecan en secreto, de los que se alejan sin decirlo, de vos, de mí, porque no hay uno solo justo, no hay quien busque a Dios por sí mismo. Todos nos alejamos, y aún así, Él vino a buscarnos, no esperó que volviéramos. Él salió a nuestro encuentro, sangrando sobre una cruz. ¿Qué estás esperando para volver? ¿Estás esperando ser mejor? ¿Tener más tiempo? ¿Sentir algo especial? No esperes más. No hay señal más clara que la cruz. No hay prueba más fuerte que el sacrificio del Hijo. Dios ya hizo su parte. Ahora es tu turno. ¿Hay algo muerto en tu vida que Dios quiere resucitar? ¿Hay algo podrido por dentro que estás ocultando? ¿Una herida que negás? ¿Un pecado que justificas? ¿Una rebeldía que disimulas? Él ya lo sabe, y aún así te llama. La sangre de Jesús no fue derramada para que sigas siendo esclavo, fue derramada para darte libertad.
libertad verdadera, libertad santa, no para que hagas lo que quieras, sino para que por fin puedas hacer lo que es correcto, lo que es puro, lo que agrada al Padre. Pero eso tiene un costo. La cruz no fue cómoda, tampoco lo será tu decisión. Seguir a Cristo es morir al mundo, morir al ego, morir al pecado. Es crucificar tus deseos para vivir por su voluntad. Pero en esa muerte hay vida, porque lo que vos soltás, Dios lo transforma. Lo que vos rendís, Dios lo santifica. Lo que vos confesás, Dios lo perdona. ¿Estás esperando un milagro sin mover la piedra? Muchos piden resurrección, pero no están dispuestos a abrir la tumba. El primer paso es tuyo. Arrepentite, volvé a Dios, clama por su misericordia, y vas a ver cómo el cielo responde. Él ya lo hizo una vez, y lo hará otra vez en vos, pero no podés vivir con un pie en la cruz y otro en el mundo. No podés decir que amás a Jesús y seguir abrazando lo que lo llevó a la cruz. La fe verdadera no es emoción, es obediencia, es rendición, es transformación real. Si no hay fruto, no hay raíz. Si no hay cambio, no hay vida. Jesús no vino a decorar tu existencia, vino a destruir las cadenas, a limpiar el templo, a derribar tu orgullo, para levantar un altar nuevo dentro tuyo. ¿Estás dispuesto? Muchos quieren paz, pero sin arrepentimiento. Quieren bendición, sin obediencia. Quieren promesas, sin cruz. Pero la única entrada al reino sigue siendo estrecha, sigue siendo la renuncia, sigue siendo la fe viva, humilde, quebrantada. Él no busca héroes, busca hijos, hijos que crean, hijos que vuelvan, hijos que lo amen más que al pecado. Este es tu momento, no para mirar atrás, no para justificar el pasado, sino para decidir si vas a vivir para vos o si vas a vivir para Él. ¿Seguís esperando una señal? La cruz es la señal. Las heridas en sus manos son la invitación. El silencio vencido por su clamor es la respuesta que buscabas. No te escondas más, no postergues más, no ignores más. La cruz está delante de vos, y al pie de esa cruz hay gracia, no gracia barata, gracia costosa, gracia que duele, gracia que transforma, porque te ama demasiado, como para dejarte igual. Y si hoy sentís que el Espíritu de Dios te está tocando, no endurezcas tu corazón, no calles tu alma, clama, confesá, vuelve. Él ya pagó todo. Solo tenés que decir: Jesús, me rindo, toma mi vida, es tuya, porque no hay otro camino, no hay otro nombre, no hay otra cruz, solo Jesús, solo su sacrificio, solo su sangre, solo su amor. La tumba no fue el final, la cruz no fue derrota, el silencio no fue abandono, fue amor, fue plan, fue salvación. Y esa verdad aún arde, porque Isaías no escribió una historia para ser admirada, escribió una verdad para ser creída, una herida para ser contemplada, una redención para ser vivida. Él fue herido para que tú seas sanado, fue quebrantado para que tú seas restaurado, fue abandonado para que nunca más te sientas solo. ¿Lo entendés? No se trata solo de lo que Él sufrió, se trata de lo que eso significa hoy, para vos, para tu alma, para tu eternidad. Jesús no murió para darte una religión, murió para darte una relación con el Padre, una entrada directa, un nuevo nombre, una nueva vida. Y esa vida no comienza cuando mueras, comienza hoy, si decidís rendirte a Él. Muchos buscan sentido, muchos buscan paz, muchos buscan libertad, pero buscan en lugares equivocados, en filosofías, en placeres vacíos, en promesas humanas, y siguen sedientos, siguen rotos, siguen perdidos, porque solo hay un camino, solo hay una cruz, solo hay una sangre que limpia el pecado, y esa sangre aún habla, clama,
desde Isaías 53. Clama desde el Calvario. Clama desde el trono donde hoy está sentado el Cordero, vivo, glorioso, victorioso. No lo ignores, porque el tiempo es ahora. La puerta está abierta. La invitación está hecha. El precio ya fue pagado. Solo falta tu respuesta. Y si tu corazón siente el peso de esta verdad, si tus ojos se humedecieron, si tu alma se quebró mientras escuchabas esta historia santa, no lo dejes pasar. Esta no es una emoción más. Es el Espíritu de Dios tocando tu vida. Es Jesús mismo llamándote por tu nombre. Responde, volvé, rendite, porque el siervo sufriente ahora reina, porque el que fue molido hoy restaura, porque el que cayó ahora habla desde la eternidad, y su voz dice, venid a mí, los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Esa promesa es para vos, para este momento, para este día. Y si sentís que esta historia tocó tu corazón, demostrá tu amor por Jesús dejando un like y suscribiéndote al canal Momento de Alabanza. Él se alegraría al ver que estás bendiciendo un canal que comparte compasión, fe y esperanza. Este lugar existe para proclamar lo que realmente importa: la cruz, la sangre, la salvación, la gloria de Dios. Suscríbete, comenta, compartí este mensaje y escribí abajo en los comentarios: gracias, Jesús, por tus heridas que me sanaron. Queremos orar por vos. Queremos caminar contigo. Queremos que sepas que no estás solo. Y ahora, no te vayas sin ver el próximo video. Una historia de fuego, fe y fidelidad, donde Dios entra en el horno y lo transforma en altar. Hace clic en la pantalla y deja que la próxima alabanza siga ardiendo en tu alma.